en vivo. Regresamos. Estamos en este estudio con Jesús Esquivel. Bienvenido a México, bienvenido a la Ciudad de México y a este estudio. ¿Cómo estás, Jesús? Carmen, gracias, muy buenos días. Bien. Igualmente, pues estábamos platicando tú y yo, vamos a platicar de tu libro, Los Cárteles Gringos, pero estábamos tú y yo en el corte y te propongo que retomemos el hilo, porque te preguntaba yo cómo estaban las cosas una vez que estamos viendo cómo Donald Trump, bueno, pues está envuelto en este escándalo con el caso de Epstein, con la exigencia de que se liberen los archivos, con las informaciones que se han difundido, con imágenes, videos y cosas que lo están pues colocando contra la pared, en pocas palabras. Él empieza a abrir también otros frentes, como lo de Obama, que es una barbaridad lo que subió este video en su cuenta, en su cuenta identificada, la imagen de Obama arrestado en la propia Casa Blanca. Es una locura lo que está pasando. Sí. Y su popularidad, hoy en la mañana decías que está cayendo. Lo que pasa es que él quiere desviar la atención justamente de lo que ya le está incomodando a él, la liberación de los expedientes del caso Epstein. Y aunque él insista en que sigue siendo el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos del mundo entero. Y que los últimos 6 meses y que los últimos 6 meses se quedarán grabados en la historia de los Estados Unidos como la mejor etapa que ha vivido políticamente los Estados Unidos, pues está claro que las encuestas están marcando todo lo contrario de lo que dice Trump. Esta mañana CNN daba a conocer un sondeo sobre la pérdida de popularidad y pues ha perdido 11% en las últimas 3 semanas. 11%. 11% en 3 semanas, sí, en su popularidad. Y hacían la comparación con el presidente previo que había perdido mayor popularidad en el mismo periodo de tiempo. Y también fue Trump en 2017. O sea, no le están yendo bien las cosas, pero aquí lo que me parece que es un parteaguas de esto es que el 37% de los estadounidenses, de acuerdo a CNN, han dejado de apoyar al presidente por el caso Epstein. El caso Epstein es el tema. Sí, 37. Es que es un escandalazo. Es que es un escandalazo, sobre todo porque cada vez hay más imágenes, fotos. Vimos que CNN, hablando también de saludos a nuestros amigos de CNN en México y a nivel internacional y en Estados Unidos, vimos cómo CNN hizo una recopilación de fotos, hizo una indagatoria, digamos, de fotografías y muestra, por ejemplo, cómo Epstein fue a la boda de Donald Trump con María Maples, o ¿cómo se dice? Maples. Fue a la boda y ahí están las imágenes que CNN ha divulgado y otras imágenes que se muestra, en donde se muestra pues la cercanía amistosa. Lo que haya derivado de ahí no sabemos, pero aquí de lo que están aquí exponiéndose públicamente las cosas, estamos hablando de que sí tenía una cercanía con Epstein. Y pues Epstein, que murió, según se sabe, se quitó la vida en la cárcel, bueno, pues estuvo acusado de cosas sumamente graves, de pederastia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y otras cuestiones. Tráfico sexual de menores, pederastia. Entonces son acusaciones verdaderamente graves. Entonces la popularidad del presidente Trump ha caído de esta manera y tú dices 37% en lo que tiene que ver con Epstein. Sí. Y también me llamó mucho la atención el hecho de que los republicanos en la Cámara de Representantes, sobre todo, están pues inquietos por esta situación. Pues sí. Y es que aunque ellos no estarían involucrados en lo que hubiese con los expedientes, eventualmente, imagínate en las elecciones de noviembre de medio periodo. Si esto le está pegando a la popularidad de Trump, que llevó a los republicanos en consecuencia a los demás a ganar la mayoría representativa en ambas cámaras, pues sin duda les va a pegar. Ahora, el hecho de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, adelantara un día el receso de verano de la Cámara para que no hubiera la votación, te expone claramente como que tienen temor. El tamaño del miedo. No, hay algo. Pues sí. Porque si no hubiera nada, como todos están diciendo, pues lo dan a conocer. Claro. Pero ha de haber algo. Ahora, esta mañana, en su cuenta personal oficial de X, Johnson decía que los republicanos en la Cámara son tan transparentes como un cristal en el caso Epstein. Y uno te preguntas, bueno, ¿y entonces por qué
no dan a conocer los expedientes. Como lo prometieron. Como lo prometieron y como lo prometió el propio Trump. Yo parece que lo estoy escuchando en la convención de Milwaukee cuando lo dijo. Y ve lo que son las cosas, ¿no? Llegó a la Casa Blanca y esto está pasando. Y además se reporta que está furioso con los republicanos que están inquietos. Y furioso con los medios como el Wall Street Journal, que publicó esa carta que se le atribuyó a Donald Trump de felicitación por sus 50 años a Epstein y un dibujito, ¿no? Muy sugerente. Entonces, eso también lo enfureció y le zorrajó una demanda de $10,000 millones. Eso es una cosa desmedida. O sea, sí, es Donald Trump, ¿no? Aprovechando la presidencia de los Estados Unidos. Porque tú puedes demandar a cualquier persona por una cantidad exorbitante, ¿no? Pero para eso se encuentran las cortes. Sí, no. Y en este caso, pues se está aprovechando el Poder Ejecutivo para esto. Y justamente ayer aquí en la Ciudad de México, un legislador mexicano me decía que cómo veía las cosas. Yo le hice un comentario irónico. Le dije, bueno, pues es que los políticos así son. El Wall Street Journal apapachaba a Donald Trump. Y lo ayudó en la elección, no solo en esta, en la otra, a difundirlo como el tipo que iba a reencaminar a los republicanos en el gobierno federal. Pero una vez que los exponen, porque los medios de comunicación están para pedir la rendición de cuentas, le dije, me hace recordar a alguien que a la revista Proceso nos calificó de conservadores. Cuando la utilizó, te acordarás en el debate de López Obrador en Tijuana. Tipo López Obrador. Tipo López Obrador. Tipo López Obrador, y ya no se quedó. Y le dije, y además me parece... O sea, cuando le sirve la información, la usa, y cuando no, eres conservador. Así es. Típico. Entonces, eso me parece que está haciendo Donald Trump. Igualito. Sí, y además, yo te digo, Carmen, yo voy a la Casa Blanca porque tengo que ir. Pues pero sí, parte de tu trabajo. Sí, pero ya colegas, o sea, gente del New York Times que conozco que están en la Casa Blanca, pues van igual que yo, porque tienen que ir, pero ya van sin ningún interés. ¿Me explico por qué? Si acaso les dan la palabra, no les van a responder. Hoy hay briefing de la vocera de la Casa Blanca. Y has visto, ¿no? Cómo les dicen públicamente, no voy a responder a esa pregunta provocadora y sin fundamento. No contestan. No, entonces... El otro día platicaba con alguien que lleva muchos años de producción en la... Acá está más delicado, aquí se va a investigar. Sí. En el mejor de los casos. Claro, en la Casa Blanca y que tiene más de 30 años trabajando para una de las principales cadenas de televisión. Y me decía, he visto pasar de todo y pensé que la primera presidencia de Trump era lo peor que nos había ocurrido. Esta está increíblemente más aterradora para los medios de comunicación. Yo voy, entro al briefing, ya ni levanto la mano, no me van a dar la palabra. ¿A quién le dan la palabra cuando la dan? Pues a los medios de comunicación afines a Trump. Estos que son páginas de internet que promocionan abiertamente una agenda de patrocinio al mandatario. Lástima que no le tomé fotografía, pero si lo vuelvo a ver, se la voy a tomar. No sé cómo se llama este tipo que tiene un canal de YouTube. Llevaba una chamarra con la bandera de Estados Unidos y decía Make America Great Again y al frente la cara de Donald Trump estampada. ¿Era un periodista? Sí, no, claro. Bueno. No, bueno. Y lástima que no le tomé la fotografía. Era un asistente a la conferencia, llamémosle así. Entonces, esto que está ocurriendo con el Wall Street Journal me parece que es un reflejo de lo que está desmoronando la popularidad de Trump, porque también me llamó la atención lo que decía CNN en su encuesta, que en el caso migratorio, que según él es lo más fuerte, 5% ha perdido de popularidad respecto al apoyo a sus políticas. 5% es importante. Sí, o sea, no todos están de acuerdo con las redadas y las acciones. No, es que las imágenes, las historias, y la gente se está percatando también de lo que significa en su día a día, ¿no? Sí, es de verdad de miedo. Ahorita que estaba yo aquí en México, un amigo de la familia se me acercó y me dice, oye, es que yo tenía planeadas estas vacaciones, voy a ir con mis hijos. ¿No nos quitarán la visa llegando? Le dije, no, pues si tú vas y les dices, voy a tal lugar y regreso y les enseñas tu boleto. Digo, son tontos, pero van a misa, tú vas a ir a consumir. Sí.
Pues así están las cosas en este momento para el gobierno de Donald Trump y vamos a seguir de cerca pues esto que apenas empieza, acaba de cumplir 6 meses, ¿no? 6 meses, sí. Los 6 meses... Más largos de la historia. No, pero como dice la Casa Blanca, incomparables en éxitos en la historia de los Estados Unidos. Impresionantes éxitos. Pues ahí están los 6 meses de Donald Trump, que bueno, parecen 6 siglos, pero bueno, vamos a ver en qué termina, porque esto que ha abierto frentes por todos lados. En el caso mexicano estamos en situaciones bastante complicadas con el presidente Donald Trump. Lo último pues tiene que ver con el Departamento de Transporte y esto que está pues exigiéndole a México sobre el cumplimiento del acuerdo bilateral en aviación. En fin, hay muchos temas, los aranceles, la cuestión migratoria, Alcatraz de los Caimanes. Sí, y eso que todavía no 14 mexicanos ahí. Sí. 14 mexicanos ahí. Y el de Sudán, el que mandaron a Sudán. Sí. ¿Dónde está? Con la amenaza de que van a mandar a otros. Sí, a Sudán, imagínate. Es una locura, y totalmente. Falta la revisión del TEMEC. Pues ya algunos dicen ya no es revisión, sino renegociación, que es muy distinto. Será, o sea, pues ya veremos qué condiciones pone. El acuerdo establecido sí habla de una revisión del TEMEC. Pero aquí algunos expertos con los que hemos podido hablar, pues ya dicen que el temor es que estará empujando por una renegociación y eso ya es otra historia. Y acuérdate que lo dijo, que si no le gustaba como estaba o como se iba a negociar o a revisar como quieras, Estados Unidos se iba a salir. Imagínate eso. En fin, temas no nos faltan, así que seguiremos hablando, Jesús. Los cárteles gringos es esta investigación que hiciste que, como aquí dije antes de que llegaras aquí al estudio, habías adelantado en este espacio algunos elementos. Una investigación que te llevó, ¿qué? ¿A dónde te llevó? ¿Qué contiene los cárteles gringos? Pues, Carmen, creo que a mí me parece que concluye lo que todos habíamos sospechado, que quienes vendían las drogas en Estados Unidos en algún momento iban a querer llegar a otro puesto por el dinero, porque todos los narcotraficantes de la nacionalidad que quieras, lo único que buscan es dinero. Sí, pues es la motivación. La finalidad. La motivación. Y tal y como le pasó a los narcos mexicanos que se colombianizaron, ¿te acuerdas? Que se decía y causaba molestia incluso al mismo gobierno, pues los gringos se mexicanizaron. Y no se trata de mis conclusiones. Si ya lo viste, ahí está esta iniciativa contra los cárteles domésticos que fue aprobada por el Congreso, que recibió un presupuesto específicamente para ello y que tuvo a personal de la DEA dedicado a investigar a los cárteles domésticos, no solo detenerlos, procesarlos, sino acabarlos. Y utilizaban a todas las dependencias de la DEA dentro de los Estados Unidos, es decir, en los estados, y a las policías locales, muy bien estructurados, ya los cárteles mexicanos, y todo está de acuerdo y ahí con documentos, se dedican nada más a pasar la droga que le venden a ellos a la frontera sur, y de ahí son los cárteles gringos, que son los clubes de motociclistas, que son las pandillas. Y la gran pregunta que me han hecho es, ¿y por qué no hay un capo? Es que no hay un jefe de toda esa estructura. Los hace más sofisticados, me parece, para el trasiego y la distribución y la venta, el hecho de que estén metidos, por ejemplo, los clubes de motociclistas, que como la gente lo sabe, por series de televisión, por películas, están muy cerca de la realidad, tienen lo que llaman ellos franquicias, ¿no? Están, por ejemplo, los Hell Angels en Los Ángeles, ahí en Nueva York, en todos los estados, y dentro de esos estados están divididos por ciudades, y en cada franquicia de estas pues, hay un jefe, un presidente y un vicepresidente, y no obedecen a uno solo, sino que se combinan. Entonces, entre ellos se reparten. Ese es uno en los 50 estados. Hay muchísimos, y aparte las pandillas. No están peleados. Coexisten. Fíjate, Trump la semana pasada habló de grupo. Oye, tan coexisten que hasta donde se ve no hay violencia. No se ve, pero porque los medios no la publican. Ah, a ver. No, Trump la semana pasada cuando dijo que los políticos mexicanos están aterrados, o no me acuerdo cuál fue. ¿Dijo petrificados? Creo que sí. Creo que fue la palabra, petrificados. Habló de grupos violentos. No sé, revisen la declaración. Se refería a estos. Ah. Porque así los catalogan
estamos combatiendo a los grupos violentos dentro de Estados Unidos. Tienen el cuidado de no decir cárteles. Y ahí está claro en la especificación de lo que aprobó el Congreso para combatir a los cárteles y por qué los denominaron cárteles. La situación es que se matan o los matan entre ellos, lo declaran técnicamente un asesinato relacionado a las drogas, pero nadie investiga. El tipo que fue asesinado y el que lo mató pertenece a esta pandilla o pertenece a este club de motociclistas. Y si pudieran investigar llegarían a todo, que sí lo están haciendo las autoridades. Que los medios gringos no lo publiquen, eso es otra cosa. John Callery, el que estaba a cargo de la iniciativa para combatir a los cárteles domésticos, me dijo es que les daban la información y no les interesaba. ¿A los medios? A los medios. Ah. No me lo creerás, pero están las grabaciones, las tiene la editorial, por si alguien no quiere creer. Ya ves que aquí todo es sospechosismo de que no existe el tipo. Viene hasta la foto de Callery ahí. Estaba contento de que yo lo estuviera entrevistando sobre esto. Porque me dice... ¿Por fin puedo contarlo? Puedo contarlo, ¿no? Y me parece que esa situación me hizo recordar lo que hace varios años me dijo un editor del Washington Post hablando en una conferencia sobre el narcotráfico, que no estaba así la situación. Y le hablé de la violencia en Estados Unidos, del trasiego de drogas, incluso comentábamos la serie esta Breaking Bad, que no está tan alejada de la realidad, pero que sí refleja mucho. Y me contestó, es que no es sexy hablar de los cárteles domésticos. ¿Sexy? Utilizó esa palabra, es decir, que no vende tanto, que no atrae vende, tanto. Que no importa a la gente, ¿o cómo? En cambio, hablar del Chapo, hablar de todo eso... A ver, pues es que ahí es el tema, porque del Chapo, por ejemplo, digo, desde luego es un narcazo, o sea, un personaje clarísimamente líder de un cártel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, operadores, ¿no? Habrá otros que están relacionados que no aparecen nunca, los de cuello blanco, pero aquí el tema es que al Chapo Guzmán se le hizo celebridad. Lo hicieron ellos, ¿eh? O sea, se le hizo celebridad, es decir, hubo... Porque el Chapo Guzmán... El hombre más rico. Sí, se convirtió, bueno, hasta en Forbes salió. Sí, por eso. Y todo eso lo hizo la DEA. Todo eso lo hizo la DEA. ¿Cuántas veces comentamos en tu programa, Carmen, que decía la DEA que con el Chapo, cuando lo detuvieran, se iba a acabar casi al cártel de Sinaloa? Bueno, ya lo detuvieron, lo procesaron y lo enjuiciaron. Y ahí está el cártel de Sinaloa. Ya capturamos a la pantalla para que el público que sigue el programa en Aristegui Noticias pueda ver esta foto de la que hablaste. Al público que está siguiendo la radio le contamos que ahora mismo ponemos la fotografía de este personaje, John Callery. Cuéntame más de quién es este personaje, qué cosas dijo. Es parte muy importante de tu libro. Sí, él es un agente de la DEA, ya está jubilado. Y fue jefe de un grupo, ¿no? Fue el jefe de la iniciativa para combatir a los cárteles domésticos. Él fue designado para combatir a los cárteles gringos. Nada más. Y tenía todo su equipo, agentes, presupuesto del Congreso y el aval, obviamente, no directo porque no se lo dan a él depende del Departamento de Justicia, de la Presidencia de los Estados Unidos. Acá está la foto. Y bueno, él se encargó por mucho tiempo de combatirlos, de investigar. Y pues ¿de qué sirvió? Dice, desmantelábamos a todos y llegó la exadministradora de la DEA y decidieron volver a culpar a México. Meter bajo la alfombra el tema mexicano. Porque de los estadounidenses. De los cárteles gringos. Yo le pregunté, por ejemplo, del reporte anual que saca el Departamento de Justicia sobre la amenaza para las drogas, que lo recordarás, Carmen, viene en los 50 estados y pareciera que los cárteles mexicanos viven en Estados Unidos y no en México. Sí. Y la pregunta lógica es, pues, si saben dónde están ubicados, pues los agarran, ¿no? Que son los más poderosos, pues si saben dónde están, ¿qué esperan? ¿No? Y me dijo, bueno, es que eso es lo que hace la DEA para obtener presupuesto del Congreso. Es un invento. ¿Es un invento? Ahí lo dice él con nombre y apellido. Y él formó parte de eso. Eso se lo presentan al Congreso para que vean, aquí están todos, necesitamos dinero para seguir financiando las operaciones de la DEA. Y esa es la situación. Y habla de todo, ¿eh? Habla de las farmacéuticas, cómo provocaron esta crisis de
consumo de drogas opioides. sintéticas. Habla de dónde se lava el dinero en las fábricas de ropa en Nueva York y en Los Ángeles, por ejemplo, del dinero de los narcos gringos. Él se dedicó, y lo dice, la mayoría de los narcos gringos que integran a los cárteles son hombres blancos. Con nombre y apellido. Es que es hasta graciosa la entrevista, Carmen. ¿Tú crees que es graciosa? Es No, tremenda. me refiero porque estaba contento de contar poder- de algo contarlo. que nunca lo habían buscado. Porque además el contexto es muy sencillo. Yo ni siquiera sabía de la existencia de John Callery. Nunca había oído hablar ¿Y luego? de él. Pues Apolonio Ruiz, el que por primera vez nos dijo que ya había cárteles en Estados Unidos en la revista Proceso, él me había prometido para este libro una entrevista. Y cuando la busqué, me dijo, no me autorizaron. Y yo dije, se me cayó el libro, Sí. con todos los documentos que ya había buscado. Pero me dijo, tengo una muy buena noticia. Quien se encargaba de esta iniciativa está dispuesto a hablar contigo. John Callery. Y él aquí. Sí, y además Jack Riley, que fue el jefe de la DEA interino, él fue el que autorizó eso. Y por eso se transcribe casi toda la audiencia en el Congreso cuando van a decirle a los legisladores, tenemos cárteles y necesitamos que nos den dinero para combatirlos. Nunca mencionaron la palabra cárteles en la audiencia. Grupos violentos, repito que es el argumento que está dando en la narrativa Trump, porque se quedó. Y yo le pregunto... Y no son terroristas ahí. No, claro que no. Ah, ¿verdad? Hasta hay niveles. Y le pregunto por qué la palabra grupos violentos y no cárteles. Me dijo, no, porque hubiéramos espantado a los congresistas y no nos dan dinero. ¿Qué tal? No, pues es un libro muy importante porque efectivamente nos permite conocer de manera tan directa, porque esta entrevista y los demás elementos que tiene este libro son fundamentales. Así que bueno, pues está circulando los cárteles gringos. Voy a dar otro detalle, Carmen, que me parece más. importante, porque a raíz de lo que se publicó en Proceso, el gobierno mexicano de López Obrador solicitó al de Estados Unidos, al Departamento de Justicia, que lo notificaran sobre quiénes eran esos cárteles. Y ahí está el documento que le dio el gobierno mexicano, de Estados Unidos al de México. Y es contradictorio porque si tú lo lees, marca los nombres de las pandillas, de los clubes de motociclistas. ¿Qué gobierno se lo pidió? El López Obrador. Al de Biden. Al de Biden. ¿Y le contestó? Y le contestó, pero fíjate, es contradictorio, porque si lees el documento, en unas partes viene el nombre de las pandillas, el nombre de los clubes de motociclistas. En una parte dice, son grupos violentos. Repito, grupos violentos. Y en otra, yo no sé, descuido, el redactor dice, estos cárteles solitos. Totalmente. Pues ahí está esta realidad que nos toca vivir de Jesús Esquivel y de la que has investigado amplísimamente por muchos años y que ahora nos detenemos con algo en específico, que es la crisis del fentanilo. Tú has hablado de cárteles, de organizaciones delictivas, has hecho investigaciones muy amplias, pero en el punto en el que estamos ahora es el fentanilo, la crisis mayor, ¿cierto? Sí, que eso es lo que ha generado o que ayudó a que se calificara a estos vendedores de drogas que antes así lo hacían, a cárteles, porque es tan complicado detectarlo por las 1000 formas en que se pueden hacer las drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo, pastillas, líquido. No es lo mismo que andes metiendo 1 tonelada de cocaína que 100,000 pastillas que las puedes dosificar en personas que las pueden meter en revueltas con aspirinas. Terrible, sí. Es muy complicado. Más barato, más fácil. Más fácil y que deja Y mucho más dinero. Y daña más. Mata a la gente. Mata a la gente. Pero además, Trump habla de que ya disminuyó el número de muertos. Y eso es correcto. Pero no es por él, ni porque selló la frontera o la militarizó, sino es porque la gente ya está más consciente de que se mueren con una sobredosis. Y la otra cosa que ya es demasiado popular, el antídoto para evitar una muerte. Ah, caray. El Narcan. ¿Qué es eso? Es la medicina que ¿cómo se dice? Por la nariz. ¿Inhalas? Inhalas, es como un spray. Y si está la persona en pleno ataque, con eso reviven y es gratuita. ¿Gratuita por esta razón? Sí, es gratuita. Tú vas a las farmacias y te la dan. ¿La distribuye el gobierno? ¿La produce el gobierno? No. ¿Que es gratuita? Es farmacéutica. Está subsidiada por el gobierno federal. Está subsidiada por esta razón.
Porque Sí, se por los sabe muertos. que es de reciente colocación gratuita. Sí tendrá como un año, más o menos, que es gratuita. Es la razón. Porque eso ha disminuido, y la otra, el temor a morirse. Me platicaban y no lo pude meter porque fue después. Los jóvenes no hablan de eso. Pero en Nueva York me platicaron unos chicos, mira, aquí traigo mi Narcan. O sea, se van a las fiestas sabiendo que van a tomarse unas pastillas y por si se pasan ya llevan su antídoto. ¿Qué tal? No, eso está tremendo. No, sí es una crisis tremenda. ¿Qué número se tiene el que tengas disponible de personas muertas por fentanilo en Estados Unidos? Ahorita, pues el promedio, para que haga la gente una multiplicación, vamos a dejarles la tarea. El promedio es de 300 personas cada 24 horas. 300 por una sobredosis. Ahora, los expertos en materia antinarcóticos y médica consideran que el número no es exacto, que puede ser el doble o hasta el triple. Y por una razón, hay un capítulo ahí dedicado, el último del que hablo de este chico que se muere en la casa de su mamá estando con él, en donde hasta se publica el acta de defunción de él, porque la problemática es que muchas personas no quieren que sus hijos muertos sean exhibidos que murieron por una sobredosis, no quieren que se vean como drogadictos. Se estigmatiza también. Y entonces en las actas de defunción piden que se murió por asfixia, se murió por un paro cardíaco, cuando en realidad murió por una sobredosis. Uh-huh. Y por eso las cifras no son exactas. El mismo Centro para el Control y Prevención de Enfermedades lo admite. Ni más ni menos. Pues aquí está con un índice muy, muy sugerente, porque dice The Domestic Cartels, la transformación, vaga respuesta y un sistema judicial selectivo. La DEA no quería quedar fuera de la jugada. El diablo está en los detalles. Con dólares baila el perro. La mayoría de los narcos en Estados Unidos son hombres blancos. Los dólares se lavan con la ropa sucia en Nueva York y Los Ángeles. Narcofarmacéuticas, a los cárteles gringos con pétalos de rosa. ¿Qué diablos es el fentanilo? Y a Bryce no lo mataron los narcos mexicanos. Está, pues, todo esto que tiene que ver con ese capítulo es desgarrador. Porque, ¿el de Bryce? ¿Qué pasó con Bryce? Porque su mamá me cuenta el día que murió. ¿Qué pasó ahí? Pues su hijo era 17 años. Adicto a fumar marihuana, y dice ella que lo dejaba incluso fumar ahí en su casa. Pero que no, ella desconocía, como siempre ocurre en detalle, que consumía drogas sintéticas. Uh-huh. Y el día que murió, estaba en su casa con él. Lo vio en la mañana, lo vio salir y pensó que había comprado otro tipo de drogas. Lo vio cuando salió a comprar. Platicó con él, estuvo con él, y ella estaba trabajando en su casa y de pronto oyó el silencio, entró a la habitación y lo vio en pleno, ya estaba, supongo por lo que ella me explicó, que estaba a punto de morir. Tenía Narcan en su casa, nunca lo encontró. Por los nervios, lo que te vas a imaginar, y estaba en una alacena de su cocina, pero nunca lo encontró. Desgarradora porque entra en todos los detalles de todo lo que vivió ese día. Y pues yo lo primero que le pregunté, ¿quién le vendió las drogas? Y por eso es que no se la vendieron los mexicanos. Y me dijo, no, pues los de aquí. Los de aquí. Por eso este es el capítulo con el que cierras. A Bryce no lo mataron los narcos mexicanos. Aquí está el libro Los cárteles gringos, Jesús Esquivel, publicado por Grijalbo. Gracias por estar aquí. Felicidades por la publicación. Gracias, Carmen. Y los invito a quienes quieran ir a la presentación. Es mañana jueves a las 7 de la noche en la Rosario Castellanos. Perfecto. Suerte ahí. Gracias. Gracias por estar aquí, Carmen. Jesús, como siempre, un abrazo. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos, tenemos más. Estará por acá Alfredo Figueroa y otras cosas importantes. Ahora mismo regresamos.